Este es el cementerio más tenebroso de Chile. Este está abierto y aún se le ve las piernas a la persona. Se le ve los huesos, todo. Hace algunos años lo visité y aquí me encuentro nuevamente en pleno 2023 para ver en qué condiciones se encuentra este tenebroso lugar aquí en el norte de Chile. ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Clouds.7. El día de hoy me encuentro acá en Pisagua, como se pueden dar cuenta, producto de estos grandes cerros. Y aquí un pueblo, el cual fue un pueblo peruano antes de la Guerra del Pacífico, pero que luego de esta pasó a ser un pueblo chileno. El día de hoy les quiero mostrar un lugar realmente impactante, el cual ya lo he visitado 2 veces y bueno, hace 2 años atrás vine a este lugar y creo que ya era hora de visitarlo nuevamente. Me refiero al cementerio de Pisagua, aquí en el norte de Chile. Para ponerlos un poco en contexto, debo decirles que el cementerio de Pisagua no es un cementerio cualquiera. Es un cementerio al igual que los que tenemos en las salitreras acá en el norte de Chile, en este desértico y seco lugar, aquí en el desierto más seco del planeta. Bueno, existe el cementerio de Pisagua, un cementerio el cual quedó hasta el día de hoy con muchas tumbas, las cuales fueron de personas del Perú, que luego de la Guerra del Pacífico quedaron aquí descansando para siempre. Hasta el día de hoy, en pleno 2023, te encuentras con tumbas que de verdad están literalmente desapareciendo producto de la Pachamama. Hasta el día de hoy te encuentras con esta cruz aquí, en este monumento de piedras, y bueno, así está hoy en día el cementerio. Una de las cosas que más impresiona es que está mirando hacia el mar, y bueno, como se pueden dar cuenta desde acá afuera, es realmente gigantesco. Miren lo seco que está ese polerón aquí en plena arena. Son cerros gigantescos de arena, como nos podemos dar cuenta hacia allá. De verdad, no se imaginan el tamaño que tienen estos cerros, realmente gigantescos. Y miren, este es el muro que tiene la entrada al cementerio, totalmente destruido y también abandonado. Y bueno, hacia adentro está el famoso cementerio de Pisagua, al cual ahora entraremos. Miren, aquí dice cementerio y por el lado de acá sale entrada. Como se pueden dar cuenta, está totalmente antiguo y bueno, el muro hacia arriba se destruyó y solamente quedó con esas piedras. Aquí nos podemos dar cuenta del techo, sigue totalmente oxidado y antiguo. Y como se pueden dar cuenta para acá, miren, todavía hay monumentos grandes y bastante modernos. Porque esa es otra de las cosas que les tengo que decir, que el pueblo de Pisagua hasta el día de hoy entierra a diferentes personas en este lugar. No es un cementerio totalmente abandonado, sino que hasta el día de hoy hay personas que quieren venir a descansar para siempre en este lugar. Wow, miren qué tenebroso. Nos da la bienvenida una muñeca. Bueno, antes de entrar, obviamente igual que siempre, vamos a pedir permiso, con permiso, a las personas que aquí están descansando. Miren, esa cruz está totalmente inundada en arena. Bueno, si entramos por acá, permiso, nos damos cuenta que hay personas desde 1914, como tenemos ahí al señor Ismael. Wow, miren, el color ha ido tomando de a poco el color del mismo cementerio, el color del mismo desierto. Están prácticamente las tumbas amarillas. Mírenla de ahí, llega a estar color verde, producto de la sal, que obviamente estar frente al mar conlleva eso. Miren aquí, niño mártir, Carlos Mena, falleció heroicamente a la edad de 4 años. Lo Pisagua lo recuerda. Wow, y miren, tiene ahí sus juguetitos y aquí le dejaron hasta su bicicleta. Realmente conmovedor. Una bicicleta muy oxidada, pero que bueno, pertenecía a Carlitos. Como les decía, esto es lo que conlleva tener un cementerio tan hermoso frente al mar, que prácticamente todo vaya desapareciendo de a poco. Miren lo antiguo que está ahí, no sé si se alcanzará a ver en la cámara. Miren la lata, en cualquier segundo esto desaparece un 100%. Miren aquí el óxido, cómo se ha ido comiendo todo, impresionante. Y bueno, dentro, todo abandonado. Miren aquí, esta esquina cómo está. Impresionante.
Quizás digan, pero Klaus, si tú ya has venido 2 veces para acá, ¿por qué viniste de nuevo? Bueno, déjenme decirles que hasta el día de hoy me impresiona este lugar, me impresiona la paz, la tranquilidad que existe aquí. Personas como nosotros que hasta el día de hoy descansan acá, es realmente impresionante tener el mar y esta tranquilidad tan absoluta. Un cementerio que está muy alejado de Pisagua, bueno, en realidad no tanto, desde aquí se ve Pisagua, pero sí deben ser unos 5 minutos andando en auto. Y bueno, rodeado totalmente de desierto. Las personas que están aquí realmente están descansando. Miren, quizás piensen que estos son montones de tierras, pero no, son montones de tierra, pero que tienen personas. Solamente que se les fue ya la cruz como la que tenemos allí. El de acá, la cruz ya desapareció. Miren, este montón de tierra, bueno, esta persona que está aquí tiene su cruz aún. La de acá, se les fue su cruz a estas personas de acá. Y wow, miren, esto de acá debe haber sido algo tal cual era eso. Obviamente, lo más probable es que haya tenido antes su lata encima, pero como les digo, el sol desapareció todo. Y claro, acá tenemos vestigios de la lata que algún día aquí existió, pero el sol terminó acabando con todo. Miren lo de ahí. Imagínense llegar al punto en que el sol destruye un mausoleo como el que tenemos allá y lo deja en el suelo. Ahora va a llegar el punto en que todo eso va a ser consumido, de a poquito va desapareciendo. Wow, impresionante. Como todo desaparece. Wow, miren lo que tenemos acá. Es un hoyo gigante hacia adentro y también lo mismo. De a poquito fue cayendo, de a poquito desapareció. Todo llega a su fin, todo se transforma. Miren qué impresionante, parece como que si fuese mentira, pero miren la madera. Esto no es producto de la termita, esto es producto del sol que tenemos encima, constante encima de esto, y obviamente quizás la sal del mar o quizás solamente la fuerza del sol, cómo impacta sobre las cosas. Como les digo, de verdad, cada vez saco más conclusiones, cada vez me enseña más este cementerio y que la verdad es que no somos prácticamente nada. Prácticamente vamos a desaparecer en algún momento, hay que disfrutar la vida que tenemos que es muy corta. De verdad, uno puede llegar a sacar muchas conclusiones, a de repente decir, pucha, los problemas que uno tiene a veces los agranda tanto siendo que son cosas tan miserables, todo tiene solución, excepto la muerte. Y bueno, va a llegar el momento en que yo, al igual que ustedes, vamos a estar como las personas que están acá, que en algún momento tuvieron mamá, tuvieron papá, fueron a comprar pan, fueron al colegio, una vida como la tiene tu vecino, como la tienen todos ustedes que están mirando esto. Vamos a llegar a esto. Por lo tanto, la conclusión y la enseñanza más grande es que disfrutemos el presente. Ya dejémonos de estar pensando en el futuro o recordando malos momentos del pasado quizás, sino que disfrutemos lo que tenemos ahora, la persona que tienen al lado. Miren amigos, esta otra tumbita. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Cómo está? ¿Cómo se está quebrajando? Yo no he tocado nada. Bueno, y no quiero tocar nada tampoco. Miren, ahí hay una chalita. Quizás esa chalita era del niñito que estaba aquí porque la tumba es bastante pequeña. Y bueno, una de las cosas que más me impresiona y me sigue impresionando es la fuerza del sol. Miren cómo ha dejado la madera allá. Cómo se ha ido comiendo todo y va a desaparecer. Esto se va a caer, luego ese palo va a quedar solo parado. También va a caer. Impresionante. Miren, hasta el árbol está totalmente seco. Tiene aquí un balde para poder quizás echarle agüita, pero se nota que no lo han echado hace bastante tiempo. Pero sigue creciendo dentro de la soledad, como que todo es un matiz y todo toma el color del mismo desierto. En algún momento todo esto va a quedar siendo parte del mismo desierto. Miren, así es como les decía, hasta el día de hoy hay personas que han ido enterrando. Miren, la persona que tenemos acá falleció en marzo del 2022, o sea, hace muy poquito. Aquí en 1998, 2004, y así son personas que aún viven aquí en Pisagua y siguen siendo enterradas acá. Miren esa cadena, lo antigua que está. No sé si recuerdan mis antiguos videos aquí en el cementerio de Pisagua cuando visitamos a don César Salas. Estoy frente al lugar donde debería estar, quizás lo habrán tapado, quizás lo sacaron, no sé la verdad. Vamos a ver si es que está en plena beneficencia peruana, como dice allí. No sé si alcanzan a leerlo, pero dice beneficencia peruana. Lo más probable es que todo esto, y por la antigüedad obviamente también, es que haya sido antes de la Guerra del Pacífico cuando esto era peruano. Wow, está un poco difícil abrir porque... Wow, qué miedo, cómo suena. Y miren, no sé si alcanzarán a notar
el muro como está de chueco, está prácticamente a punto de caerse. Y bueno, la puerta también. Miren lo de acá, con permiso. Aquí está don César Salas. Hasta el día de hoy se encuentra en este lugar impresionante. Se pueden ver los zapatos, se puede ver todo hacia adentro. Aquí está su ataúd, bastante largo hacia adentro. Y bueno, tenemos los pies ahí, tenemos todo. Hasta el día de hoy me da un poco de miedo este lugar. Estar sola acá, de verdad que igual hay que ser valiente. No quiero ni siquiera tocar el ataúd. Yo por mí taparía y pondría una lápida para que, bueno, él pueda seguir descansando ahí y no pueda estar a la vista de todos. Miren, allá arriba también tenemos otro ataúd más. Bueno, quizás de saqueadores que han ido sacando las lápidas como las que tenemos aquí rotas, de don Manuel Figueroa, de don Carlos y así, para buscar algo de valor dentro de los ataúdes. Como lo tenemos ahí, quizás a don César Salas también le hicieron lo mismo. Así son los cementerios aquí en el norte de Chile. Bueno, vamos a salir, con permiso. Vamos a dejar cerrado. Si subimos por acá, también hay otro similar, pero creo que este es italiano. Miren, el candado se hizo prácticamente pieza, junto con las cadenas. Lo antiguo que es, lo antiguo que está. También se notan allá algunos ataúdes como el que tenemos allá arriba, el que tenemos allá. No sé si lo verán. El dicho que dice que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos es totalmente cierto. En este caso, todo lo malo que tiene el cementerio lo han hecho personas vivas como nosotros. Finalmente las personas están tranquilamente descansando y las personas vivas vienen y saquean sus tumbas buscando cosas de valor que en realidad solamente se quedan acá en la tierra. Toda la destrucción que tenemos ahí es solamente por las personas vivas. Miren, quiero que miren esta cruz, está a la mitad, literalmente a la mitad, y está a punto de cortarse por aquí el resto de lo que es esta cruz. Miren, esta de acá ya prácticamente desapareció, solamente queda el palo parado en esta, y miren acá, está floreciendo desde el suelo un ataúd, se nota claramente ahí los clavos, no sé si lo alcanzan a ver, y también el resto del ataúd hacia allá, quizás se dobló, se nota ahí que esa tumbita que estaba ahí como que se vino para acá y aquí está saliendo la punta del ataúd, no sé si lo alcanzan a ver. La de aquí también, quizás no sé por qué se habrán hundido estas tumbitas, pero bueno, impresionante. Miren amigos, el cementerio es totalmente grande hacia arriba, bastante grande, llega hasta allá arriba, es como que si fuese un estadio, podríamos decir, gigantesco. Y miren, aquí lo que tenemos en el suelo es como de estos faroles que le ponen normalmente a las personas para que se iluminen en la noche, pero totalmente consumido por el sol y casi ya tapado por el desierto. Quizás cuántos otros artefactos hay por aquí perdidos. Miren, por ahí tenemos de estos girasoles. Y si se me acaban las respiraciones porque me canso cada vez que vengo a los cementerios. Miren este lugar de acá. ¡Wow! Está solamente unido, parece... Miren, no, ni siquiera está unido, ya se cortó ahí. No sé si lo alcanzan a ver. Quizás no se vea bien en el video, pero yo aquí, amigos, soy su fiel testigo de lo que puedo sentir, lo que puedo ver. Si respiro de repente así, una es porque estoy subiendo un cerro que de verdad es grande. Y bueno, quizás soy un poco flojo con el deporte, puede ser. Otra es porque cada vez que vengo a un lugar así, bueno, es entendible que se les vaya la energía a uno. Muchas almas intentan interactuar con uno quizás, pero bueno, uno viene con todo el respeto posible y tratando de mostrar esto tan impresionante hacia el mundo, porque los demás videos que he subido sobre este cementerio, de verdad muchas personas de todo el planeta les ha llamado la atención. Y bueno, si es que me ven también todo transpirado, medio jugoso, es porque aquí hace mucha calor. Y eso que estamos en pleno invierno en Chile, pero en el norte de Chile no para de tener sol todo el año. Miren, desde la distancia noté esta tumbita o cruz, podríamos decir, que me llamó bastante la atención. Miren las letras que tiene, hasta el día de hoy se le notan, bueno, están a punto de desaparecer, pero no sé si logran notar en cámara las letras que tienen, son letras chinas. Lo más probable puede ser, quizás, quién lo sabe, que haya sido de un esclavo chino de la época antes de la Guerra del Pacífico. También puede ser posible, porque que hayan chinos acá es bastante difícil. Y bueno, puede ser una tumba de un chinito culí que, bueno, fue tomado esclavo por los peruanos y bolivianos.
Wow, miren esta tumbita que está sola aquí, lo antigua que es. Bueno, y se nota igual lo antigua y lo bien confeccionada que está. Miren el año en que nació y en el año que murió, en 1836. Y murió en 1896. No sé si lo alcanzan a ver. O sea, estamos hablando de una persona que ni siquiera vivió en los años 1900. Vivió antes de los años 1900. Imagínense, más de 123 años prácticamente. Casi 130 años desde que esta persona está descansando en este lugar. Imagínense. Impresionante. Miren, a medida que vamos avanzando nos vamos encontrando con huesitos. Esos son huesitos humanos, parece que es como de la pelvis de una persona. Bueno, así te vas encontrando en diferentes partes aquí en el cementerio. Como que todo ha ido revoloteado por todas partes, como que si aquí pasó un tornado. Miren esto de acá, como que lo levantaron y lo botaron hacia allá. Y lo antiguo que está, lo mismo con el de allá, está muy doblado. Miren este de acá, se nota que aquí hubo algo, pero solamente queda un poco de la base. Miren amigos, lo extraña que es esta cruz. Como con puros puntitos, no sé si serán clavos hasta la base, miren acá arriba. Y bueno, obviamente muy pero muy antigua. Cada uno de esos clavos o cabecitas de clavos está muy oxidado. Wow, qué impactante todo esto. No es que le ponga color amigos, es la verdad. Miren el de acá, miren la base o la placa de esta grutita o de esta tumbita. Miren lo antigua que está y cómo ha ido desapareciendo. ¿Se acuerdan que les dije que habían huesitos por todas partes? Miren, no les estaba mintiendo, es verdad. Se nota que es como una vértebra de la columna quizás. Por acá parte, no sé de qué parte del cuerpo, pero son huesos humanos, claramente. Y bueno, así para arriba. La verdad es que hasta el día de hoy, en pleno año 2023, viniendo ya 2 veces a este lugar, me sigo impresionando cada vez más. Y bueno, también me sigue asentando los pies en la tierra y haciéndome notar o quizás haciéndome ver que no somos prácticamente nada, somos un grano de arena dentro de un gran océano. De verdad, si es que tienen algún amigo con el ego muy grande, bueno, tráiganlo para acá para que se dé cuenta que realmente no somos nada. En verdad que vamos a desaparecer en algún momento y que nada, solamente nos queda disfrutar de lo que estamos viviendo, de la época que nos tocó vivir y ser agradecidos de la vida, ser agradecidos de todo lo que tenemos y de las personas que tenemos a nuestro lado. De esta manera, aquí en pleno cementerio de Pisagua, a mi parecer, como lo he dicho siempre, uno de los más tenebrosos a nivel mundial, podríamos decir, me despido. Espero que les haya gustado. Quiero darle las gracias a las personas que me siguen en Patreon, que me apoyan uniéndose al canal y también obviamente suscribiéndose. Suscríbanse, nos queda muy poquito para llegar a los 500.000. Así que bueno amigos, les dejo aquí mi Instagram, mi Facebook, agradecido por todos los que me apoyan y nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.